Paz a vosotros, hermanos. Para este sábado 13 de mayo de 2023 corresponde el tema desobedientes a los padres. El texto base se encuentra en Proverbios 30:11 y dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. El objetivo: advertir que la degeneración moral que se practica en el mundo y como una consecuencia la desintegración familiar implica un gran esfuerzo de los padres para lograr mantener en la disciplina del Señor a sus hijos. Hermanos, este tema es de especial atención porque ciertamente la palabra de Dios nos hablaba nos habla el apóstol Pablo haciendo referencia a todo ello. Y en aquel tiempo se explicaba y se decía: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hijos desobedientes a los padres. Se veía como algo sorprendente, algo complicado, algo inexplicable hasta cierto punto, por el control que se tenía sobre los hijos en aquel tiempo. Pensar que una generación iba a llegar a tal grado de haber un problema de manera general o manifestado de forma general dentro de toda la iglesia o dentro de toda la sociedad en el mundo entero, es algo que de pronto, hermanos, para aquel tiempo no se vislumbraba de la forma que hoy nosotros lo podemos ver en claridad, hermanos. Es algo triste y algo terrible que está incluso mermando las familias de nuestra iglesia en los últimos días. Esto, hermanos, lo estamos viendo y lo estamos viviendo en nuestras familias, en nuestros hogares, al interior de cada uno de nuestros hogares, y es preciso que lo tratemos, hermanos, en esta ocasión. Esta actitud en la sociedad, hermanos, que se está viviendo, es una consecuencia de que el hombre en el mundo se ha apartado de Dios. Así lo cita, hermanos, de manera clara Romanos capítulo 1 en su versículo número 21, cuando dice el apóstol: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. De allí, hermanos, todo lo que está pasando dentro de la palabra de Dios se va cumpliendo. Dice el versículo 30, como una de las tantas consecuencias que narra este capítulo, dice el versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, y luego dice, desobedientes a los padres. Todo esto es consecuencia, hermanos, de ese apartamiento que tuvo el hombre, esa separación que hace de no querer tener a Dios en su noticia. Desafortunadamente, cada día que pasa se va viendo como una forma de comportamiento común, y en algunos casos hasta esperada con cierto grado de resignación por parte de los padres. Ya hay padres que en la actualidad tienen sus hijos y pues saben y dicen: ya cuando mi hijo esté grande, pues se va a hacer rebelde, yo lo estoy cuidando, yo lo estoy criando, yo lo voy a atender, pero pues lo más seguro es que mi hijo haga lo que quiera o se rebele. Hay muchas veces que eso sucede, y hay otras en las que pues se esmera el padre en la formación y en la educación, y al final viene quedando sin sus hijos porque sus hijos se rebelan y se apartan de la familia. La sociedad, hermanos, está completamente corrompida. Dice allá en Filipenses 2:15, también lo conocemos. Dice la palabra de nuestro Dios, hablando de esta manera, dice Filipenses 2, versículo 15, lo siguiente:
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa. Y así está la sociedad, lo sabemos. Cada día la maldad va creciendo más, se va corrompiendo más nuestra sociedad. Y cada día, hermanos, cuesta más estar al tanto también de nuestros hijos que se encuentran inmersos en este sistema, llámese educativo, de trabajo social. Es por ello que debemos afirmar la educación en casa, antes que este mundo los absorba al grado de no poderlos rescatar. Estamos en un mundo, pero no somos del mundo. Decía el Señor Jesucristo de esa manera, cuando rogaba al Padre: están en el mundo, mas no son del mundo. Y no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Nosotros debemos de entender esta parte tan interesante de la oración del Señor. Ser guardados del mal. Y eso es lo que en trabajo y en tarea, como hijos de Dios, tenemos que hacer cada día para no perder a nuestros hijos. La rebeldía y la desobediencia están, hermanos, en el tiempo que nosotros vivimos, en estos días, y debemos de cuidar, hermanos, a nuestros hijos en todo momento. Si nos pusiéramos a preguntarle a la iglesia y nos ponemos a ver esta parte, nos vamos a dar cuenta de que, pues en realidad, hermanos, es una situación tan difícil que se está viviendo. Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Esto es algo triste, hermanos, pero es una realidad. Está ligada en el corazón del muchacho. Llega una edad, hermanos, en la que la rebeldía crece. Hay niños que desde pequeños son rebeldes, son desobedientes, son necios. Hay algunos quizá con cierto grado de nobleza o nobles, pero llegan a una edad en la que, decimos nosotros, se descomponen y empiezan a rebelarse contra los padres, empiezan a tomar ideas y pensamientos diferentes y se comienza a batallar. Vemos madres llorando por sus hijos, padres llorando por sus hijos, porque, hermanos, es cierto, la desobediencia a los padres está marcada en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Qué es lo que origina la desobediencia? ¿Y qué es lo que está pasando en la sociedad actual que está provocando que esta desobediencia se manifieste de una manera más notoria que en tiempo antiguo? Creo que hay muchas cosas importantes que tenemos que ver en esta parte. Dice el versículo de Proverbios 22:15 también, no solo dice la necedad está ligada en el corazón del muchacho, sino que también dice, mas la vara de la corrección la hará alejar de él. Y allí es donde juega un papel muy importante la corrección a tiempo de todo lo que nosotros estamos haciendo dentro de la vida o la educación y formación de nuestros hijos. Yo entiendo, hermanos, que nuestro hogar debe ser un hogar limpio y santo en todo momento, para que así, hermanos, esa desobediencia pues la podamos combatir en todo momento. Como padres debe haber mucho respeto en el hogar, no debe haber violencia, gritos, golpes, discusiones fuertes en las que luego como padres las pudiéramos provocar y nuestros hijos están oyendo, escuchando la forma en que nosotros llevamos nuestro matrimonio, y esto trae consecuencias graves y tristes. Son nuestros hijos los que se ven afectados por nuestra conducta cuando nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Cuando hay violencia, cuando hay gritos, cuando hay cosas de este tipo, nuestros hijos se vuelven también igual, violentos, agresivos, y esto provoca esa desobediencia en algunos hogares. Hay que notar todas estas cosas
y trabajarlas en el hogar, porque pues muchas veces no nos damos cuenta de las acciones que como seres humanos vamos llevando, pero cuando vemos las actitudes de nuestros hijos lloramos y nos duelen y quisiéramos que cambiaran las cosas, pero muchas veces como padres somos nosotros quienes las provocamos. Hay otras cosas interesantes también. Hay ocasiones en las que consentimos mucho a nuestros hijos. Los dejamos ser desde niños, desde pequeños. El niño pequeñito nos grita, nos insulta y nosotros nos reímos. No le ponemos interés o preocupación a lo que nuestro hijo está diciendo o está haciendo. Hay ocasiones en que hasta nos parece gracioso, pero ese niño pequeño que comienza a insultar y comienza a gritar va creciendo, y conforme va creciendo también su actitud, hermanos, va tomando una forma más complicada. Y si no lo detenemos a tiempo, si los consentimos, si los dejamos hacer lo que quieran, eso provoca esa desobediencia. Hay ocasiones en que tenemos en nuestros hogares hijos sentados, sin qué hacer, sin ocupación, sin nada en el hogar. La madre desviviéndose, haciendo la comida, barriendo, trapeando, sacudiendo, sacando la ropa, lavando, haciendo todas las cosas. Y nuestros hijos sentados con un celular. No los comprometemos a que nos ayuden, ni siquiera a levantar su propia ropa o hacerse responsables de ciertos quehaceres en la casa. Los vamos criando, hermanos, sin ocupación, sin responsabilidad, sin sujeción en ningún tipo. Hacen lo que quieren, los tenemos demasiado consentidos en todo. Y esto, hermanos, trae consecuencias cuando queremos nosotros levantarnos o cuando ya estamos enfermos o cansados y ellos ya crecieron. Hermanos, se rebelan contra los padres y esa desobediencia se manifiesta de forma grave y nosotros lloramos por nuestros hijos, pero todo esto sucede. Hay otros hogares en los que se van al otro extremo, es decir, no los consienten, pero los exigen y les presionan de más y los castigan y les gritan y los insultan y los traen presionados en todo. El hijo está fastidiado del hogar y quisiera crecer para rebelarse y salirse del hogar. Creo que los extremos son graves y debemos de tener cuidado. Entiendo que debe haber un balance dentro de la casa, dentro del hogar. Debe de haber disciplina, debe haber compromisos y tareas que nosotros fijemos a nuestros hijos para que nuestros hijos se vayan criando en madurez y en respeto y en sujeción y en obediencia en el hogar. Hay ocasiones, hermanos, en las que el hogar está pasando también por situaciones difíciles. De pronto se acaba quizá el trabajo, de pronto pues hay una escasez muy grande dentro de la casa, están sumergidos en un estrés, en una preocupación muy grande los papás y pierden el sentido de los hijos. Los hijos observan y ven la situación por la que los padres están pasando y esto provoca una tensión muy grande dentro del hogar. Y esto también trae consecuencias, hermanos, en todo momento o en todo lo que nosotros hacemos. Nuestros hijos van creciendo y van midiendo también las acciones de los padres. Si de pronto hacen alguna travesura pequeña, cometen alguna falta dentro del hogar y ven que nosotros no los regañamos, no les decimos nada, pasamos por alto lo que están haciendo, en ocasiones consentimos lo que están haciendo. Hermanos, todo eso trae consecuencias. Tenemos niños, niñas dentro del hogar de unos 12 años y de pronto 12, 11, 13 años
la niña, la jovencita o la muchachita o el jovencito pequeño ya quieren traer su novio o su novia y nosotros lo permitimos, no ponemos reglas dentro del hogar, dejamos que nuestros hijos hagan y deshagan a su antojo y los dejamos ser en todo. Eso trae consecuencias porque hace que nuestros hijos se hagan rebeldes en todo momento. Nosotros como padres debemos estar al tanto de nuestros hijos. Nuestros hijos, hermanos, no se hacen rebeldes de la noche a la mañana de manera drástica. El hijo va cambiando de actitudes poco a poco. Poco a poco nuestros hijos van cambiando. Debemos estar observando el comportamiento de nuestros hijos, cómo se comportan, cómo están cuando llegan de la escuela, estar revisando, estar al tanto de ellos, viendo los cambios que ellos van teniendo, porque van presentando, manifestando cambios de actitud poco a poco. Quizá al inicio el hijo es educado, de pronto ya nos respondió por algo y lo dejamos ser, y más adelante ya es más la rebeldía. Hermanos, hay que estar al tanto. ¿Qué es lo que está provocando el cambio de actitud en nuestros hijos? Es algo que debemos estar tomando en cuenta en todo momento. Yo entiendo que cuando el niño es pequeño, dice la palabra, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Cuando el niño es pequeño, las cosas son fáciles de resolver. Y cuando el niño es chico, hermanos, se resuelve todo. Pero si dejamos que aquellos defectos y aquellas cosas vayan tomando fuerza en la vida del joven, cuando queremos o cuando queremos dedicarnos a cambiar la actitud de nuestros hijos, ya es demasiado tarde. Hay un ejemplo muy notorio, hermanos, allá en el primer libro de Samuel, también lo conocemos todos, en su capítulo número 2. Dice algo interesante la palabra de nuestro Dios y hace referencia al sacerdote Elí. Dice allá en primer libro de Samuel, en su capítulo número 2, en su versículo número 22 al 25. Dice así: Elí empero era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Esta parte, hermanos, es interesante que nosotros estamos viendo aquí en esta parte o en esta historia de la palabra de nuestro Dios, porque Elí oía todo lo que sus hijos hacían, oía y escuchaba de aquella actitud que ellos tenían. Ellos estaban dentro del sacerdocio, pero él veía o escuchaba ya la forma en la que sus hijos se estaban comportando. Dice entonces el versículo 23 que les dijo, se acercó y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar el pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué estaba sucediendo en este caso? Yo entiendo que Elí fue muy ligero en la forma en que estaba actuando. Simplemente vio que sus hijos cometieron esta falta y llegó con ellos y: no, hijo, ya no lo hagas, ya componte. Y muchas veces, hermanos, esto es lo que trae el problema. El hijo no toma conciencia, no se arrepiente, no cambia.
porque no hay ni castigo, ni, ni forma de arreglar las cosas, ni intención por parte de los padres de hacerlo. Hay ocasiones en que el hijo es rebelde por eso. Vemos que el hijo hace algo grave. Ay, hijo, ya no lo vuelvas a hacer. Por favor, ya componte. Y llegamos con el hijo, la madre llorando. Ay, es que me da tristeza, dolor, vergüenza lo que haces. Ya no lo hagas, por favor, hijito. Esa no es manera, hermanos, en la que vamos a corregir a un hijo rebelde o desobediente. Y eso es lo que está trayendo problemas en nuestro tiempo. Como que la sociedad de hoy día se le ha olvidado cómo educar y cómo formar a los hijos. Se están cumpliendo las cosas, quizá ocupados en nuestros trabajos, en nuestras actividades, no prestamos atención en esa parte. Y hay una complicación grande en todas las casas. Elí pagó las consecuencias, sus hijos murieron. ¿Por qué, hermanos? Murieron porque precisamente no hubo un buen control de parte del padre para poder corregir a sus hijos. Si Elí hubiese sido lo suficientemente fuerte, debió haberlos quitado del sacerdocio, castigarlos de esa manera quizá, quitados del sacerdocio, porque en realidad no convenía que ellos estuvieran allí y que ellos buscaran la forma de mantenerse y de salir adelante. Y eso quizá los hubiera centrado y a su tiempo pues hubieran servido de una mejor manera. Pero muchas veces no se forman a los hijos como es porque no estamos nosotros haciendo las cosas de manera correcta. Dice Proverbios capítulo 13, Proverbios capítulo 13, en su versículo número 24, lo siguiente. Dice la palabra de nuestro Dios: el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Y esto, hermanos, es una realidad. Si de pronto nosotros no castigamos a nuestros hijos, si nosotros no le ponemos freno a las situaciones que están haciendo, hermanos, nunca vamos a acabar. Esa desobediencia no la vamos a acabar de nuestros hijos, ¿sí? Y eso es algo triste. Esa expresión de los hijos de Elí suena muy dura, porque Jehová los quería matar, decía. Suena muy difícil y muy complicada dentro de la palabra de Dios. También se ve en la historia de Moisés, cuando Moisés iba o estaba todavía ya en el desierto y iba camino para ir a rescatar al pueblo de Israel y decía que Jehová lo quería matar. Hay veces hay que entender estas expresiones y no es que Dios tenga la intención de matar a alguien, porque dice la palabra que Dios no quiere la muerte del que muere. Lo que Él quiere es que se arrepientan, pero el problema es que el necio corazón del hombre muchas veces no entiende razones. Debemos de cuidar a nuestros hijos. ¿Quién quisiera que teniendo como padre, teniendo uno, dos o varios hijos, hermanos, que nuestro Dios se los quiera matar? Creo que esa no es la idea ni la intención nuestra, sino que queremos que nuestros hijos vivan para siempre. Pero tenemos que ayudarlos en lo que nos toca a nosotros como padres. La generación que vivimos es torcida. Y el texto es claro, el texto que tenemos de memoria, cuando dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Y es esta la generación, una generación terrible, hermanos, en donde todas estas cosas se están viviendo y se están viendo no en un hogar, en muchos hogares, donde quiera, donde nosotros estemos. Cada padre ha tenido que batallar con sus hijos y cada hijo que tiene hijos después está batallando con sus hijos. Es terrible la situación que estamos viviendo, pero debemos poner, hermanos, atención, como dice el objetivo en esta parte, y dice aquí que debemos lograr mantener a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Y es un trabajo muy grande que nos toca hacer.
Por eso esta cita de Proverbios 13:24 es clave. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, no lo quiere y lo deja hacer y deshacer a su antojo. Pero el que lo ama, madruga a castigarlo. Busca cómo hacerle para arreglar el problema, porque es preciso que como hijos de Dios, con la enseñanza que tenemos, nos preocupemos mucho por nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que el que no tiene cuidado de los suyos, el que no se preocupa por su familia, el que no hace todo lo que le corresponde hacer con la familia, la fe negó y es peor que un infiel. Y es terrible, hermanos, este señalamiento de parte de nuestro Dios. Por eso es que debemos de ser firmes en lo que determinamos con ellos, que como padres estemos de acuerdo en todo lo que se haga. Si de pronto el papá castiga a los hijos, la mamá tiene que estar de acuerdo. Si lo hace la mamá, el papá tiene que estar de acuerdo. No contraponerse el uno con el otro y ser firmes. Quizá nuestro hijo, cuando ya lo tenemos castigado, nos da lástima y queremos de pronto nosotros arreglar el problema. Pues hermanos, esto va a afectar, hermanos, si retiramos el castigo y pretendiendo así arreglar el problema, va a afectar a nuestros hijos. Se dice dentro, no sé si sea historieta o ilustración, no lo sé, pero se dice dentro de ese estudio, se dice que de pronto un padre había castigado a su hijo y lo sacó de la casa y le dijo que no iba a entrar, que se quedara a dormir afuera en la puerta. Pero en la noche el frío se hizo intenso y el hijo estaba afuera. Decía la historia que el padre salió, el hijo contento porque entendió que lo iba a meter a la casa, y lo que hizo es sentarse con él y soportar el frío afuera, pero no lo metió. No sé qué tanto puedan servir las ilustraciones que muchas veces tenemos, pero las experiencias de la vida como padres nos enseñan más que una ilustración y nos dicen que debemos de ser firmes y que si algún castigo o algo hacemos en arreglo para que nuestros hijos se disciplinen o se regeneren o se compongan, es preciso que seamos firmes en lo que nosotros, hermanos, estamos determinando con ellos. Es importante ponerles responsabilidades en casa. Es importante que los pongamos a trabajar o a hacer algo en el hogar, algo que se comprometan. No tener hijos ociosos que solo estén pensando en cosas que no deben pensar, sino que los ocupemos y los responsabilicemos en el hogar, que ellos entiendan que la vida no es fácil, que el dinero no se gana fácil, que no es solo de pedir, sino también es de comprometerse dentro de la familia, en unidad con la familia, para sacar adelante todas las cosas. Deben entenderlo, pero también es importante compartir tiempo con los hijos, de acuerdo a nuestros alcances. Yo entiendo que como padres de familia, como varones, es algo complicado, porque tenemos nuestros trabajos y tenemos que estar en el trabajo, pero sí es importante de vez en cuando sentarse y comer con la familia juntos. No sé, algo dentro de ese grado de esclavitud que tenemos en esta sociedad que nos está absorbiendo, porque pues el enemigo es lo que está haciendo, dividiendo familias por la necesidad, por el trabajo, por las actividades que tenemos, y de pronto olvidamos lo que no tenemos que olvidar. Dice la palabra allá en Eclesiastés 1, hiciéronme guarda de viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Y esto, hermanos, sucede continuamente dentro de nuestros hogares. Dice entonces Proverbios en su capítulo
número 19, Proverbios capítulo 19, en su versículo número 18, lo siguiente: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Y esta expresión, hermanos, es un consejo bien importante de la palabra de Dios. No debemos de esperarnos a que ya no haya forma de corregirlo. No debemos pasar las cosas. En el momento en que vemos el primer error, hay que corregirlo. Hay hogares en donde los hijos se hacen adúlteros y perversos. ¿Por qué? Porque comienzan a querer salir y comienzan a querer andar quizá en fornicación, y nosotros les permitimos, los dejamos llegar a cualquier hora, les damos en cierta forma facilidades para que aquellos pecados se cometan. Hay hogares en donde suceden las cosas. Cuando queremos detener, hermanos, ya tenemos un hijo desbocado, una hija desorientada, que ya, hermanos, difícilmente enderezamos. Nuestros hijos no nacen ladrones o robadores, pero muchas veces en el hogar los vemos que cometen algún error, que nos quitan el dinero y nos damos cuenta y no decimos nada. Corrige a tu hijo, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, dice Proverbios 19, 18. No esperemos, hermanos, a que las cosas se hagan graves para quererlas señalar. Si estamos viendo los errores de nuestros hijos, vamos corrigiendo a tiempo para que a tiempo nuestros hijos tengan remedio, hermanos, en lo que tengan que hacer. Pero dice el mismo texto, pero que no se excite tu alma para destruirlo. Debemos de tener control, porque debemos ver de qué manera castigamos y qué es lo que hacemos. Porque si exageramos en la violencia, en las cosas que no debemos, o con ira queremos, hermanos, solucionar un problema, no es la forma. Debemos de ver de qué forma, como padres, dice la palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y es importante que busquemos las formas y las maneras de castigar a nuestros hijos para poderlos someter al orden en todo momento. Esto es lo que puedo decirles. Finalizo con Efesios capítulo 6. Dice la palabra de Dios allá en Efesios capítulo 6, ahora refiriéndose ya no a los padres, sino más bien ahora directamente a los hijos. Dice en su versículo 1, un mensaje directo a los hijos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso dice del 1 al 3 de Efesios 6. Y esta parte, hermanos, es importante y un consejo importante para todos los que todavía tenemos a nuestros padres. Hay que ser obedientes, no importa la edad, hay que ser obedientes, hay que escuchar a nuestros padres, hay que oírlos. Los consejos de los viejos son bien importantes para poder salir adelante, y esto es justo, es lo que tenemos que hacer: obedecer en el Señor a nuestros padres, honrarlos en todo momento. Es la única forma en que a nosotros nos va a ir bien sobre esta tierra que Dios nos da, y que procuremos, hermanos, salir adelante en medio de este tiempo tan torcido que nos toca vivir. No digamos que porque ya la profecía dijo que los hijos van a ser desobedientes a los padres, bueno, entonces mi hijo está cumpliendo una profecía. No, hermanos, creo que las cosas que fueron dichas desde antiguo fueron dichas para prevenir, y porque hay una manera de solucionar, al menos en aquellos que escuchen la palabra de Dios, solucionar las cosas
en sus familias y poder vivir de una manera más feliz. Si alguno está sufriendo por esta situación, si alguno está batallando por los padres, algunos padres viendo a sus hijos rebeldes y no sabiendo qué hacer, busquen la ayuda de Dios, oren bastante a Dios. Pero hay cosas, hermanos, espero no se escuche a mal, hay cosas que no solamente se tienen que resolver de rodillas, sino que también tenemos que actuar nosotros y poner algo de nuestra mano. Recuerden a Moisés cuando clamaba a Dios y el pueblo estaba espantado porque los egipcios los iban a destruir y ellos parados a la orilla del mar y Moisés clamando a Dios y Dios lo reprende y le dice: ¿por qué clamas a mí? Toma la vara, esa vara que tienes en tus manos. Con esa vara toca el mar y divídelo. Muchas veces tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice. La oración es buena y es eficaz y háganlo por favor si están sufriendo, si están batallando con sus hijos. Pónganse en oración, arrodíllense y supliquen a Dios. Pero también tomen la vara de autoridad que como padres Dios ya les ha concedido y ejecuten con ella, trabajen con ella para que sus hijos sean educados de la manera correcta conforme a la disciplina del Señor. Pero hay que actuar, hermanos. Estamos a tiempo para salvar una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice, y que esa generación halle gracia en los ojos de Dios y se restablezca y se componga. Son nuestros hijos, son nuestra familia y debemos luchar siempre por ellos para que así, hermanos, ellos también puedan a su momento alcanzar la bendición, el perdón de Dios y la vida eterna. Luchemos por ellos, hermanos, y Dios permita que las cosas cambien en los hogares, para que haya paz, para que haya quietud y tranquilidad, y Dios nos permita disfrutar, hermanos, de hijos que estén con nosotros, que nos acompañen, con los que compartamos nuestros momentos de vejez. Dios permita que haya bendición en cada uno de los hogares de todos los que escuchen esta predicación. Paz a vosotros, hermanos. Dios sea con todos.